Los procedimientos odontológicos en la mandíbula requieren el bloqueo de los ramos del nervio mandibular. Sin embargo, en ocasiones por variaciones anatómicas o solamente por necesidad de anestesia infiltrativa, es necesario hacer técnicas complementarias. Mi nombre es Pedro Aravena, soy profesor de la Universidad Austral y en esta serie de 2 clases, vamos a hablar sobre las técnicas complementarias al nervio mandibular. El objetivo de esta presentación es reconocer los reparos anatómicos para las técnicas complementarias al nervio bucal, lingual y plexo cervical, demostrar paso a paso las técnicas y describir algunas posibles complicaciones. El primer nervio es el nervio bucal. Este nervio se origina de un ramo llamado temporobucal, que a su vez es originado del nervio mandibular en la fosa infratemporal. Luego, pasado el músculo pterigoideo lateral, se distribuye en la región geniana siguiendo el borde anterior de la rama y finalmente distribuyéndose por vestibular o por bucal del músculo bucal, dando inervación sensitiva a toda la región de la mejilla y fondo vestíbulo a nivel de los molares. Para el bloqueo de este nervio es simplemente depositar 1/3 de anestesia, de tubo de anestesia a nivel vestibular o bucal de los dientes molares. Para ello, se debe puncionar a nivel de la cara interna de la mejilla o al fondo vestíbulo de los molares 5 milímetros de la aguja. Es una técnica infiltrativa bastante sencilla. La posición del dentista es similar a la posición de la técnica alveolar inferior. En caso del lado diestro, siendo una visión directa en la posición 7-8, y en el caso de ser lado contralateral, en la posición 9-10. Aquí vemos una imagen de las alumnas de la Universidad Austral haciendo la técnica, viendo una visión directa de la técnica, similar a la alveolar inferior, destacando que la mano de apoyo separa la mejilla para así observar el fondo vestíbulo. En caso del lado contralateral, la mano de apoyo cruza la cabeza del paciente. Aquí vamos a ver un video donde podemos ver cómo se hace la técnica. Aquí tenemos una técnica alveolar inferior directa, donde luego se refuerza el nervio bucal y simplemente se penetra la aguja aproximadamente 5 milímetros en el fondo del vestíbulo a nivel del segundo o tercer molar y se deposita un poco la anestesia. La anestesia nerviolingual, el objetivo es, como su nombre lo dice, bloquear los territorios sensitivos del nervio. Recordar que el nervio lingual a su vez proviene anatómicamente de un origen con el nervio alveolar inferior y a nivel de la región sublingual pasa aproximadamente 5 milímetros del cuello del tercer molar, está muy superficial, para luego distribuirse al interior de los músculos de la lengua. Importante destacar que este nervio se encuentra muy superficial y es posible bloquearlos a nivel del piso de boca. Para ello, para el bloqueo del nervio lingual se va a puncionar aproximadamente 5 milímetros de aguja en la reflexión que hay entre el piso de boca, la mucosa del piso de boca y la tabla, el reborde alveolar. Se inyecta aproximadamente 1/3 de tubo de anestesia y siempre se recomienda usar una aguja nueva, para evitar la infección cruzada. La posición del dentista la vamos a indicar como muestra la imagen, una posición 12 en el sentido horario, así observando una visión directa del piso de boca. Como se muestra aquí en la imagen, la mano de apoyo va a estar separando, en este caso la arcada, o usando quizá un retractor para separar la lengua y observar así el piso de boca. Podemos ver un video aquí donde con un espejo separamos la lengua, observando directamente la reflexión entre el piso de boca y el reborde y penetrando 5 milímetros la aguja, depositando la anestesia. Es una técnica bastante sencilla que no requiere mayor cuidado, salvo no profundizar tan profundamente ni tampoco hacerlo tan rápido como se indican todas las técnicas. Las complicaciones asociadas a cualquier técnica infiltrativa: dolor, hematoma en caso de un desgarro de un vaso sanguíneo, y el fracaso anestésico está dado principalmente por la inervación accesoria que puede tener en el sector. Recordar que tanto la técnica bucal como la técnica lingual solamente bloquea mucosa y encía del sector donde vamos a trabajar, más no se logra la anestesia de las pulpas dentales de los dientes. Otra técnica complementaria es la anestesia al plexo cervical superficial. El objetivo de esta técnica es anestesiar ramos del plexo cervical superficial, específicamente el cervical transverso y el auricular magno.
puesto que se ha observado anatómicamente que hay y genera la inervación accesoria del ángulo de la mandíbula y por ende de los molares inferiores. Estudios anatómicos han evaluado el efecto anestésico complementario del plexo cervical. Este estudio del año 2015 realizó un ensayo clínico aleatorio donde pacientes que requerían la exodoncia de terceros molares inferiores se realizó en un lado anestesia con el plexo cervical y en el otro lado la misma técnica pero con suero salino, observándose con ello la efectividad del uso del bloqueo anestésico del plexo cervical para realizar la exodoncia. La técnica indicada en este artículo es la profundización, como muestra la imagen en la radiográfica, de la punta de la aguja hacia el ángulo de la mandíbula, en una dirección de 45 grados. La posición del dentista y del paciente es similar a las técnicas nervio alveolar inferior y el objetivo es llevar la punta de la aguja hacia el ángulo de la mandíbula, lugar donde se va a distribuir los ramos del plexo cervical superficial. ¿Cómo se hace la técnica? La posición dentista-paciente similar a la técnica alveolar inferior. Separamos con ello el fondo la mejilla y observamos el fondo de vestíbulo a nivel del segundo y tercer molar. Profundizamos entre 1 a 2 centímetros de aguja y depositamos allí 1/3 de anestesia. Es una técnica bastante sencilla que lo único que requiere es evitar mayor profundización de la aguja para evitar salir hacia la piel. Las complicaciones asociadas a la técnica son similares a las reportadas en cualquier técnica infiltrativa, como es dolor local, hematoma en caso de un desgarro de un vaso próximo, y lo más importante, puede generarse una herida en la piel, puesto que al profundizar mucho podemos llegar hasta la región extraoral y depositando la anestesia en la región subcutánea o fuera de ella incluso. Por lo tanto, hemos visto las técnicas infiltrativas nervio bucal, nervio lingual y el plexo cervical superficial. En la siguiente clase vamos a hablar sobre las técnicas complementarias tronculares al nervio mandibular. Mi nombre es Pedro Aravena, ahí están mis datos de contactos y ha sido un gusto conversar con ustedes sobre las técnicas anestésicas complementarias al nervio mandibular. Muchas gracias.